La ponencia de hoy se va a dedicar a la gestión de proyectos internacionales, ¿de acuerdo? En este sentido, pues bueno, vamos a hacer una introducción en lo que se refiere al ponente, es decir, a mi persona, tanto como al tema que hemos seleccionado el día de hoy. Mi nombre es Javier Ríos, soy jefe de programa en el Departamento de Tráfico y Transporte de la empresa de Indra Sistemas. Estoy localizado en la ciudad de Medellín. El jefe de programa es el que está encargado de dirigir o coordinar a los diferentes jefes de proyecto que se encarga de la gestión de los proyectos, en este caso del mercado de transporte y tráfico en la ciudad de Medellín. ¿De acuerdo? Entonces yo soy el encargado de gestionar todos los proyectos de este departamento en esta ciudad para la empresa Indra Sistemas. La empresa Indra es una empresa multinacional española dedicada a la tecnología, cuya central está en Madrid y bueno, pues tenemos presencia física y geográfica en unos 140 países a lo largo del globo y nos dedicamos a dar servicios tecnológicos. ¿No escucháis? Me dice un compañero, me dice Erika que no escucha. ¿Los demás? ¿Ahora sí? Bueno, he subido el volumen cuando me ha avisado Erika. Erika, ¿tú estás bien? Ah, ok. Tú ya comentas que perfecto. Voy a comenzar y voy a resumir brevemente mi introducción. Como comentaba, esta diapositiva es para introducir tanto a mi persona, es decir, al ponente, como al tema que hemos decidido seleccionar el día de hoy. Mi nombre es Javier Ríos, soy jefe de programa en el Departamento de Tráfico y Transporte de la empresa Indra Sistemas. Mi responsabilidad es la de coordinar y dirigir a los diferentes directores o jefes de proyecto que gestionan los proyectos en la ciudad de Medellín de este mercado, tráfico y transporte, y trabajo para la empresa Indra Sistemas, que es una multinacional española dedicada a la tecnología. Tiene una presencia geográfica en unos 140 países y tenemos aproximadamente unos 30.000 empleados. En cuanto a la selección de la temática de la ponencia, hemos decidido, bueno, pues este tema, gestión de proyectos internacionales, porque consideramos que es un conocimiento transversal independientemente a la profesión a la que os dediquéis y os puede ser útil para la gestión de proyectos independientemente de si sois arquitectos, ingenieros de sistemas, ingenieros civiles, etcétera, etcétera. Además, es un conocimiento que está muy en auge y que las empresas, evidentemente, especialmente las multinacionales, demandan cada vez más a sus empleados y que los procesos de selección para seleccionar a los jefes de proyecto cada vez la van demandando más. En cuanto a la dinámica de la exposición, cada vez que terminemos, si os parece una diapositiva, os iré consultando si tenéis cuestiones, en primer lugar para ver si habéis entendido y resolveros las dudas, y también para ver si se escucha correctamente. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Escucháis? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entiendo que hasta ahora no tenéis dudas o si queréis preguntar algo. Bueno, no hay dudas, entiendo que no tenemos dudas. Pasamos a la siguiente diapositiva, que se trata ya de ahondar un poquito en la internacionalización de las empresas, lo cual da lugar a que se estén generando proyectos a nivel global y tengamos que tener un conocimiento de la gestión de proyectos internacionales. ¿Por qué se produce la internacionalización de las empresas? ¿De acuerdo? En primer lugar, ha habido un cambio de mentalidad en las compañías, en la que anteriormente se reducían a una gestión y a una economía
a veces familiar o como mucho local, a lo sumo entre las ciudades de un mismo país, y la gestión interna y la estructura de estas empresas estaban focalizadas a este tipo de economía, una economía local y a lo sumo nacional. Sin embargo, esta mentalidad cambia y hay una necesidad de que se asienten las compañías en un mercado internacional para perdurar en el tiempo, y al mismo tiempo pues se ha producido un cambio económico a nivel internacional en que los países cooperan, se han reducido los aranceles. Antes la venta de mercancías entre diferentes países estaba muy penalizados por los aranceles que se tenían que pagar. Y además hay una evolución tecnológica y una transferencia de la tecnología a nivel global que facilita, digamos, la internacionalización de las empresas, a la vez que se ha producido un abaratamiento de los costos, ¿vale? Además de esto, hay unas necesidades, surgen unas nuevas necesidades que vienen dadas por la competencia entre las empresas, de abaratar los costos de producción y que se pueden conseguir, por ejemplo, subcontratando ciertos servicios en el extranjero. Entonces, a nivel de resumen, digamos que se produce un cambio económico a nivel internacional y unas nuevas necesidades. ¿Alguna duda respecto a esta diapositiva? ¿No? Bueno, continuamos. Perfecto. Perfecto, Luis, no tenemos dudas. Vamos ahora un poquito a contextualizar y a concretar mediante un ejemplo estas circunstancias que hemos hablado, ¿vale? Por ejemplo, en la economía española tenemos un contexto económico como el que hemos hablado antes, es decir, se reducen los aranceles mediante de la Comunidad Económica Europea, la transferencia de mercancías y venta de productos en países ya no cuesta pagarlos en las aduanas, eso facilita las transacciones económicas. Es decir, hay un germen de cultivo que favorece este contexto económico. Y además hay una necesidad, que es la crisis económica que se produce en España, en el que España ya no es el motor de la economía. ¿De acuerdo? Como podéis ver en la gráfica, no se ve demasiado bien, pero os lo comento un poquito. Este es el estado de la economía española en semestres, desde junio del 2000 hasta junio de 2008. Como veis, el estado de la economía va creciendo hasta que lleva su máximo exponente, como comentamos, en junio del 2008, y luego empieza a disminuir. ¿De acuerdo? Eso que genera una necesidad en las empresas a vender y generar economía fuera de sus fronteras, fuera de España. Como ejemplo, os menciono el caso que yo personalmente viví en el Departamento de Tráfico y Transporte en la empresa de Indra, en la que un poquito antes a que se viviese este pico de la economía española, se decidió potenciar la venta de productos, la venta de nuestros productos en el extranjero. Y a partir de ese momento se produjo un auge en los proyectos internacionales. ¿De acuerdo? A partir de ese momento, pues se crearon filiales en la India, en Chile, en Colombia, en Perú, y se comenzaron a necesitar gestores y gestión de proyecto a nivel internacional. Es en ese momento en el que yo, por ejemplo, empiezo a salir al extranjero, a gestionar proyectos en la India, en Perú, en Colombia, en Chile, etcétera, etcétera.
Esto es un caso típico y un caso personal que yo he vivido de cómo las necesidades por la crisis acuciante que se vivió en España nos lleva a empezar a gestionar proyectos a nivel internacional. Bueno, ¿alguna duda sobre esta diapositiva? Bueno, seguimos adelante entonces. Perfecto. Como os comento, pues bueno, empieza a surgir los proyectos internacionales. Hasta ese momento nuestros clientes habían sido puramente nacionales, la comunicación con ellos había sido en la misma ciudad, mediante reuniones, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a partir de ese momento en el que buscamos negocio en el extranjero, vivimos una nueva situación, ¿vale? Una nueva situación que implica una nueva organización en la gestión de proyectos. Entonces, os voy a comentar un poco cómo es la organización típica de un proyecto internacional mediante este gráfico sencillo, ¿de acuerdo? En primer lugar tendríamos la matriz, ¿vale? La matriz, que es lo que en Estados Unidos llaman los headquarters, ¿de acuerdo? En este caso, siendo una empresa española, la matriz se encuentra en España, ¿de acuerdo? En la matriz normalmente se encuentra el grupo de expertos, el expertise, ¿vale? Aquellos que han diseñado y han generado el producto que posteriormente se va a vender inicialmente en el país local y luego cuando nos globalizamos en el extranjero, ¿de acuerdo? Luego tenemos la filial. La filial es la empresa que se crea a partir de una necesidad en el extranjero, en la geografía o país donde se empiezan a vender los productos, ¿de acuerdo? Y dentro de esa geografía, por ejemplo, Colombia, tenemos también al cliente, ¿de acuerdo? Siendo el jefe de proyecto el hilo conductor entre estas tres entidades, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la matriz, donde se creó, se diseñó, se ideó el producto, la filial, normalmente la filial es el que vende localmente ese producto al cliente y finalmente el cliente, ¿de acuerdo? El jefe de proyecto, como comentamos, es el hilo conductor entre todas las partes. El jefe de proyecto es la persona que va a lidiar con estas tres entidades y, por ejemplo, va a tener que gestionar los recursos humanos tanto en la matriz como en la filial y que va a liderar la gestión con el cliente. Un caso concreto, por ejemplo, uno de los que yo estoy viviendo actualmente. Nosotros tenemos un producto que es el sistema de recaudo que se implanta en muchos sistemas de metro, como por ejemplo en el metro de Medellín, en el metro de Lima, en el metro de Madrid. Este producto, para poder externalizarlo, se abrió una filial comercial, en principio para no recaer en muchos gastos, se abre una oficina en la que se tienen comerciales, ¿de acuerdo? Se abrió una filial en Medellín que vendió este producto al cliente, ¿de acuerdo? A partir de ese momento ya hay una necesidad de aumentar el equipo humano y se genera y se crea dentro de esa filial en Medellín, se contrata a un grupo de operaciones que van a ser capaces de ejecutar el proyecto, ¿de acuerdo? Como la filial no tiene ese conocimiento concreto de ese producto, aparece esta persona que pertenece a la matriz que va a trabajar conjuntamente con la filial y con el cliente, ¿de acuerdo? Con respecto al cliente, pues van a hacer una serie de toma de requisitos para definir exactamente lo que quieren, y trabaja conjuntamente con el grupo de expertos de la matriz para generar el producto final, porque aunque tú tengas un producto de recaudo, siempre se tiene que adaptar a las peculiaridades del cliente final.
y junto con el equipo humano local ejecutan el proyecto, lo implantan con todo su ciclo de vida completo, se entrega al cliente y se finaliza, ¿vale? Eso sería una estructura, una organización típica de un proyecto internacional. Algo peculiar en cuanto a este tipo de proyectos es que las estructuras organizativas están duplicadas. Tú vas a tener una matriz, valga la redundancia, en la matriz o en los headquarters y una matriz en la filial. ¿Qué entendemos por matriz? Matriz es el conjunto de personas necesarias para ejecutar un proyecto y tiene lugar tanto en la vertical, que son las personas que dependen de ti para ejecutar el proyecto, los técnicos, los diseñadores, los instaladores, etcétera, etcétera, y luego hay un conjunto de unidades horizontales, por eso es una matriz, que dan servicio al jefe de proyecto, como son, por ejemplo, recursos humanos, como son el departamento legal, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que estas matrices para un proyecto internacional van a estar duplicadas. La vamos a tener en la matriz, valga la redundancia, y en la filial, ¿de acuerdo? El jefe de proyecto tiene que lidiar con estas situaciones, tiene que ser capaz de coordinar los esfuerzos y los recursos entre la matriz y la filial, y algo peculiar es que en estos casos tendrías dos jefes, el de la matriz y el de la filial. Y ojo, esto es curioso e importante porque muchas veces los intereses y las necesidades de ambos jefes no están alineados y vais a tener que lidiar con estas situaciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto sería la organización de un proyecto internacional típico, no es la única, también existe otra organización que es más sencilla, he querido explicaros esta porque si entendéis esta, entenderíais todas, en la que, por ejemplo, otro tipo es, yo me encuentro en la filial, tengo un grupo de expertos, pero sin embargo, me encuentro en la matriz, pero sin embargo, soy consciente que hay otro grupo de personas localizados en cualquier parte del mundo que o lo hacen más barato o tienen un conocimiento específico que nosotros no disponemos. Entonces lo que se hace es subcontratar ciertos servicios, ¿de acuerdo? Pero tú eres la matriz y no hay filial y el cliente estaría también dependiendo exclusivamente de la matriz. Ese sería otro ejemplo de organización internacional, pero es más sencilla y habiendo entendido la que yo os he expuesto, pues os sería fácil comprender cualquier otra. No sé si tendréis alguna duda, chicos. Bien. Bueno, pues seguimos adelante. Bueno, la siguiente diapositiva intenta profundizar en aquellas situaciones nuevas que se dan o que vienen dadas por gestionar proyectos internacionales y que hasta ahora, pues evidentemente no se habían dado. El mundo, a partir de que la tecnología nos permite estar relacionados y perfectamente comunicados, se dice que es un mundo conectado y encogido, ¿de acuerdo? Estos nuevos desafíos que os comento, pues hay varios, pero lo que quería profundizar en esta ponencia son la gestión de equipos remotos o virtuales y la gestión de equipos multiculturales. En cuanto a la gestión de equipos remotos, hace referencia a que los equipos humanos, las personas que van a ejecutar el proyecto, están localizados geográficamente de una forma dispersa. No van a estar trabajando en la misma oficina, en ocasiones en la misma ciudad geográfica, en el mismo país y muchas veces ni siquiera incluso en el mismo continente.
Esto es lo que se llama equipos remotos, equipos virtuales. Y ya no va a haber una comunicación face to face o cara a cara, sino que surge la necesidad de la utilización de una serie de herramientas para llevar a cabo esta comunicación, ¿de acuerdo? Esos serían los equipos remotos. Además, surge una nueva situación, que es que tendremos equipos multiculturales, es decir, equipos humanos que al estar ubicados en diferentes lugares, con mucha probabilidad, tengan diferentes culturas, religiones, etcétera, etcétera, que nos van a dar situaciones diferentes, situaciones a las que no estábamos acostumbrados y que no habíamos vivido cuando ejecutábamos un proyecto con nuestros compañeros que estaban al lado de la mesa y con nuestro cliente que estaba en una oficina localizada en la misma ciudad. Una aclaración es que un equipo remoto no es necesariamente un equipo multicultural. Yo puedo trabajar con equipos remotos, pero que pertenezcan a mi mismo país. Los headquarters, por ejemplo, os pongo un ejemplo que sucede en nuestra empresa, en Indra, ¿de acuerdo? Los headquarters o la matriz se encuentra en Madrid, pero tenemos fábricas de software en diferentes puntos de la geografía española, ¿de acuerdo? Con los que tenemos que interaccionar, hacer conference calls o videoconferencias, pero no son equipos, es decir, son equipos remotos, pero no son equipos multiculturales, ¿vale? Entonces, no necesariamente un equipo remoto es un equipo multicultural. Y estas, bueno, pues son dos de los nuevos desafíos o dos situaciones que nos vienen dados a partir de que empezamos a gestionar proyectos internacionales. No sé si tienes alguna duda. ¿Me escucháis? Edwin está escribiendo. Bien, continuamos. Bueno, ahora vamos a ver un poquito vamos a concretar un poquito, a detallar más estos dos desafíos que hemos visto, los equipos multiculturales y los equipos remotos, para ver en qué consiste, qué dificultades traen, cómo la gestionamos, etcétera, etcétera, ¿vale? Los equipos multiculturales. En este sentido, pues normalmente los equipos multiculturales trabajan o tienen la costumbre de haber gestionado los proyectos en diferentes idiomas, dándose lugar a un problema de comunicación. En este sentido, lo que se tiende es a homogeneizar el idioma en el que se trabaja, en el que se documenta, y en la mayoría de las ocasiones, sobre todo si estamos hablando de proyectos en Europa o proyectos en Estados Unidos, se homogeneiza el lenguaje hablando en inglés y documentando el inglés. Es decir, la documentación, la toma de requisitos, los diseños, etcétera, etcétera, finalmente se decide llevar a cabo en inglés. Evidentemente, además, si nuestro cliente es inglés, pues con mucha mayor razón, toda esta documentación y las reuniones, etcétera, etcétera, las negociaciones se llevan a cabo en inglés. Es por eso que está muy valorado entre las empresas jefes de proyecto bilingües, ¿vale? Sobre todo si vuestra intención es la de trabajar para una multinacional. Mi consejo es que intentéis profundizar en el tema del inglés. Tendréis acceso a puestos de trabajo mejor remunerados, además tendréis acceso a empresas multinacionales, etcétera, etcétera. Está muy valorado. Un problema que personalmente yo viví de comunicación cuando empecé a gestionar con los proyectos indios es que cuando vendimos el primer proyecto en India, nos desplazamos, digamos, la gerencia del proyecto en concreto hasta Delhi, la capital de la India, a tener una reunión con la gerencia del cliente. Nosotros, como los sudamericanos, como la mayor parte del mundo, estamos acostumbrados a que cuando queremos decir sí de una forma no textual,
¿vale? Sino mediante señas, digamos, decimos sí así y no decimos así. Pues bueno, nosotros mantuvimos la reunión con nuestros clientes y cuando les preguntábamos si estaban de acuerdo, si habían entendido, hacían un gesto que nosotros hasta ese momento no habíamos visto nunca. Hacían así, movían la cabeza de un lado a lado. Claro, nosotros salimos de la reunión, no queríamos preguntar en ese momento, salimos de la reunión preguntándonos si habían entendido, si habían estado de acuerdo y finalmente, pues ya preguntando con compañeros indios que no habían asistido a la reunión, resulta que este movimiento de lado a lado es lo mismo que nosotros entendemos por sí, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, el hecho de tener proyectos internacionales con diferentes culturas, pues pueden dar lugar a problemas de comunicación. Además, como os comentaba antes, pues bueno, la mejor manera de afrontar problemas y de solucionarlos es siempre mediante un face-to-face, ¿de acuerdo? Y luego, otro tema o dificultades que tenemos en la gestión de equipos multiculturales es la diferencia de culturas o la diferencia geográfica, ¿vale? El hecho de que trabajes con diferentes personas, con diferentes culturas, puede dar lugar a interpretaciones diferentes, ¿de acuerdo? Es muy importante en este sentido ser muy claro en las comunicaciones, un detalle muy bien pormenorizado de las cosas para asegurarnos que todo esté perfectamente detallado y que todos estamos alineados hacia el mismo objetivo, ¿de acuerdo? Además, pues bueno, diferentes culturas tienen un tratamiento diferente en cuanto a las personas. Por ejemplo, nosotros en Europa tuteamos. En Sudamérica se utiliza mucho la expresión de doctor, ingeniero, etcétera, etcétera. Entonces, un español que empieza a ejecutar proyectos en Sudamérica y su cliente sudamericano puede ser visto como una persona un poco brusca porque tutea o no utiliza esas palabras de ingeniero, doctor, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Otra situación que tenemos en cuanto a las culturas es que en determinados países los niveles jerárquicos están muy marcados, ¿de acuerdo? Un ejemplo muy claro es el de la India, que su sistema cultural de las castas se, digamos, extrapola a la vida laboral y no existe comunicación o diálogo entre personas de un diferente nivel. Es decir, por ejemplo, voy a poner un caso específico. Cuando nosotros fuimos a trabajar, ¿de acuerdo? Nosotros los españoles tenemos la costumbre de remangarnos las camisas y ponernos a un jefe de proyecto, un gerente, cuando sea necesario se va a remangar, se va a coger las herramientas y se va a poner a hacer las cosas que haría una persona de inferior nivel cuando la situación lo requiera, ¿vale? Pues los indios nos miraban perplejos, diciendo, Dios mío, este señor, ¿qué hace cogiendo una herramienta? Etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, son aspectos culturales que marcan un poco el día a día y que conviene que todos seamos conscientes, si es posible con antelación, para que no genere impacto en la ejecución de los proyectos. También es bastante común que las personas latinas, o como España, etcétera, etcétera, tengamos una relación entre nosotros o incluso con el cliente, con un poco de contacto más físico, se establecen relaciones de amistad o personales fuera del trabajo, etcétera, etcétera. En países anglosajones como es Alemania, Dinamarca, Suecia o incluso en Estados Unidos, esto no sucede, ¿de acuerdo? Se marca muy bien la diferencia entre lo que es trabajo y lo que es la vida personal. En cuanto a las diferencias culturales, geográficas o religiosas, pues mencionaros una situación que vivimos nosotros en la empresa, tanto curiosa. Bueno, nosotros ejecutamos un proyecto muy importante con un conjunto de empresas españolas, constructoras, etcétera, etcétera, que formaron un consorcio y ganaron un proyecto que en el mercado del tráfico y transporte ha sido el más importante, que es el tren de alta velocidad Medina-La Meca. Fueron unos 600 millones de dólares. Y bueno, como sabéis ahora, el tema
Emiratos Árabes, Qatar y todas estas ciudades pues manejan grandes presupuestos y los mayores proyectos se ejecutan allí. Bueno, entonces, una cosa curiosa que nos sucedió al ejecutar este proyecto y con la que no habíamos tenido experiencia previamente es que estas personas pues son musulmanas. Como sabéis, los musulmanes pues rezan 5, 6 o inclusive 7 veces al día, requieren de un espacio cerrado, con ciertas características, etcétera, etcétera. Entonces, hubo un grupo de técnicos que para avanzar en el diseño del proyecto se vinieron a trabajar durante una semana a España y cuando vinieron pues nos dijeron, ¿y dónde está la sala para rezar? Pues claro, evidentemente nosotros ni lo sabíamos, ni la habíamos predispuesto, etcétera, etcétera. Tuvimos que solicitar pues una sala en concreto, habilitarla, etcétera, etcétera. Entonces, un ejemplo más, ¿no?, de estas situaciones que se viven peculiares al gestionar equipos multiculturales de diferentes geografías, de diferentes religiones, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, pues continuamos entonces. Carlos dice que no tiene dudas. Bueno, ante la situación de tener un grupo multicultural, nosotros como gestores de proyectos vamos a tener que aprender y gestionar este tipo de grupos, ¿de acuerdo? En este sentido, pues bueno, como jefes de proyecto y como líderes, es fundamental que identifiquemos los valores de cada una de las culturas para poder explotarlos si son positivos y minimizarlos si son negativos, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Pues, por ejemplo, históricamente los indios son buenos en matemáticas o desarrollando software, ¿de acuerdo? Nuestros proyectos que son tecnológicos y que requieren de cierto desarrollo software, etcétera, etcétera, pues identificamos esa cualidad dentro de nuestro equipo humano indio y ciertas labores o ciertos trabajos que eran necesarios desarrollar en el producto que íbamos a entregar a nuestro cliente indio, pues fueron finalmente, en vez de desarrollados por nuestro equipo de desarrolladores en la matriz, fueron desarrollados por nuestro equipo local en nuestra filial de la India, en concreto de Delhi. Es decir, que vamos a, como gestores, entra dentro de nuestra responsabilidad identificar qué valores agregados pueden proporcionar componentes humanos de otras culturas que van a ayudar a la consecución exitosa del proyecto. Vamos a poder reducir tiempos o costes o vamos a mejorar la calidad, ¿vale? Que como sabéis es el triángulo más importante de los parámetros a ejecutar en un proyecto y en un grupo multicultural identificaremos cualidades en determinadas personas que mejoren ese triángulo, ¿de acuerdo? Además, como gestores de proyecto, vamos a tener que tener una visión global, un liderazgo global y tenemos que ser conscientes de que teniendo un equipo de personas, un equipo humano multicultural, las cosas no serán interpretadas de la misma manera y nosotros debemos integrar el equipo y hacerlo caminar en una única dirección, ¿de acuerdo? Es muy posible que ante un equipo de estas características las cosas sean interpretadas de maneras diferentes, ¿vale? Y nosotros debemos comprenderlo y evitarlo, mucho mejor siempre con anticipación, antes de que suceda. Hay una ventaja importante en este tipo de proyectos, ¿vale?, donde trabajan personas de diferentes culturas. Es que normalmente mentes diferentes dan lugar a soluciones más creativas, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos una tendencia que es la que nos han ido inculcando, ya sea en los estudios o en nuestra cultura, en las enseñanzas, etcétera, etcétera, ¿vale?
pero otras personas tienen otra forma de abordar los problemas. Entonces, al tener un equipo multicultural, se suele conseguir soluciones creativas, ¿vale? Porque este conjunto de personas con diferentes formas de pensar interactúan y dan lugar a unas soluciones que normalmente, si todos fuésemos de una misma cultura, tenderíamos a hacerlo igual que siempre, ¿de acuerdo? En ese sentido, ahí tenemos una ventaja. Bueno, señores, ¿alguna pregunta, alguna duda? Perfecto. ¿No tenéis ninguna pregunta? No sé si os explico muy bien o os estoy aburriendo mucho, una de dos. ¿Estamos bien? ¿Todo en orden? Bueno, cualquier cosa me decís, ¿vale? Continuamos entonces. Gracias, Luis. Bueno, ahora vamos a ver el segundo de los puntos o desafíos que nos encontramos ante la gestión de equipos remotos o virtuales. Eli desde Venezuela. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eli. Bueno, ¿qué es un equipo virtual? ¿De acuerdo? Y aquí voy a leer una definición que me ha parecido interesante, ¿vale? Los equipos virtuales o EVs se conciben como conjunto de personas que, si bien se encuentran distribuidas geográficamente, persiguen una meta común. Ojo, nuestra meta común, aquí es la ejecución exitosa del proyecto. Esa es la meta común que tenemos el equipo que está ejecutando el proyecto, y en este caso el equipo virtual, ¿vale? Que se facilita de forma importante, se utilizan tecnologías de la formación para comunicarse y cooperar a través del tiempo y del espacio. Es decir, un equipo virtual es un equipo humano que está distribuido geográficamente en lugares diferentes, que tiene una meta común, en este caso es la ejecución exitosa del proyecto, y que cooperan, se coordinan, trabajan conjuntamente mediante herramientas, no mediante el cara a cara al cual estábamos acostumbrados cuando ejecutamos proyectos locales o nacionales. Se comunican y cooperan mediante herramientas a través del tiempo y del espacio, ¿vale? Un equipo virtual es un equipo de trabajo real, ¿vale? Con personas reales, y el trabajo es real. La palabra virtual simplemente hace la referencia a un espacio de trabajo que la mayor parte del tiempo se lleva a cabo mediante una comunicación que no es cara a cara. Correo electrónico, mensajes, conferencias, videoconferencias, Skype, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es un poquito la definición de equipo remoto virtual. ¿Estamos claros? ¿Me escucháis bien? ¿No tenéis dudas? Listos, perfecto. Bueno. ¿Qué situaciones, qué desventajas nos encontramos ante la coordinación o la gestión humana de un equipo remoto? En primer lugar, la desconfianza, ¿vale? En España era muy típico controlar a nuestros empleados por su hora de llegada. Son las 8 de la mañana, esta persona ha llegado a su hora, perfecto. Son las 8:10, este no trabaja bien, etcétera, etcétera. Eso es muy complicado de llevar a cabo en un equipo remoto, ¿de acuerdo? Entonces, esto puede llegar a generar desconfianza, ¿de acuerdo? Porque el jefe de proyecto no tiene su equipo humano alrededor suya y puede pensar que no están haciendo su trabajo, que se están dedicando a otras cosas, etcétera, etcétera. En segundo lugar, la comunicación, ¿de acuerdo? Como hemos comentado siempre, la manera más efectiva de resolver problemas y de coordinarse con la gente es la comunicación face to face. Esto no va a suceder con equipos virtuales o remotos. La coordinación, ¿vale? Tened en cuenta que al trabajar con equipos remotos, geográficamente dispersos, van a tener usos horarios diferentes, van a tener periodos vacacionales diferentes, sus festivos diferentes. Entonces, esto es complicado
Porque tú vas a tener con antelación saber que fulanito que trabaja en otro país, ese día lo tiene festivo. Ojo con este tipo de cosas porque lo tienes que tener en cuenta en las fechas estimadas de tus entregables, ¿de acuerdo? Imagínate que todo tu equipo de trabajo, de documentación, está ubicado físicamente en la India y la semana entera siguiente es el equivalente a la Semana Santa en España, en Colombia o en Venezuela. Pues no puedes contar que durante esa semana tu equipo de trabajo avance en el desarrollo de esos entregables que se tienen en cuenta. Esto es muy importante para no llegar a compromisos con el cliente que luego no puedas cumplir, ¿vale? Otra de las desventajas es que nosotros con el día a día, trabajando con fulanito al lado o con menganito, pues al final generas cierta empatía, hay una afinidad en los compañeros y esto normalmente redunda en un beneficio en el proyecto, ¿vale? Porque hay una interrelación, hay una mejor comunicación, os conocéis entre las personas se ayudan, etcétera, etcétera. Esto evidentemente en equipos remotos no sucede, ¿de acuerdo? Bueno, paso de diapositiva porque entiendo que no vais a tener ninguna pregunta. Bueno, sin embargo, también tenemos unas ventajas con los equipos virtuales, ¿de acuerdo? Una de ellas normalmente son los costos, ¿de acuerdo? Yo como posibilidad de contratación cuando pienso en un equipo virtual, voy a intentar pensar en contratar a alguien que es más barato que en España o, por ejemplo, que en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Con lo cual, una de las ventajas es que puedo reducir los costos de mi proyecto, ¿de acuerdo? Además, como hemos comentado, la diversidad suele aumentar la creatividad, ¿de acuerdo? Otra de las ventajas al tener un equipo con diferentes usos horarios es que yo puedo hacer que el trabajo o el proyecto avance 24 horas al día. Imaginaos que tengo parte del equipo humano en España, otro en Sudamérica y otro en Asia. Eso prácticamente abarcaría las 24 horas del día, con lo cual me podría permitir esta situación que el proyecto avanzase a una velocidad endiablada, ¿de acuerdo? Otra situación muy interesante es que, dado que yo puedo contratar a cualquier persona en todo el mundo, tengo la posibilidad de contratar a los mejores dentro de su campo, ¿de acuerdo? Lo cual me hace tener un equipo técnico robusto, fuerte y que no me genere fisuras en el proyecto, ¿de acuerdo? Estas son pues, las ventajas que tenemos con los equipos virtuales. ¿Alguna duda, señores? Carlos dice que no. Edwin está escribiendo. Edwin me está preguntando sobre el tema económico de las contrataciones. A ver, somos empresas con ánimo de lucro, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que, en primer lugar, estamos obligados a dar un margen en nuestros proyectos, ¿de acuerdo? Posiblemente cuando se realizó la oferta mediante la cual se vende el producto que luego tú estás ejecutando en este proyecto, es posible que los que hicieron esa oferta para ganar y vender el producto, porque normalmente compiten varias empresas para vender el mismo producto al mismo cliente, es posible que tu empresa ya haya pensado en esa reducción de costes que supone contratar a una persona al extranjero con sueldos extranjeros y ya como gestor del proyecto estés obligado a contratarlos o buscar gente con ese salario, ¿de acuerdo?
Sin embargo, y esto pensaba comentaroslo más adelante, una experiencia que he tenido recientemente y que os voy a contar más adelante es que he descubierto recientemente que hay ciertos países con carencias en personal cualificado, véase Canadá, Australia y Estados Unidos, que están empezando a contratar personas virtuales por la carencia que tienen de personales cualificados en sus países con salarios de la matriz. Es decir, una empresa canadiense busca a un jefe de proyecto, imagínate, en tecnología, y como no los encuentra dentro de su país, acude a una empresa de búsqueda de talento humano que busca dentro de toda la geografía global una persona que se adecue a esas características que están buscando y les contratan y les pagan con salario canadiense, ¿vale? Os iba a contar un poquito más adelante, luego os detallo, de hecho os voy a pasar unos links de empresas que he buscado, porque yo personalmente me he interesado mucho en el tema, y lo vemos más en detalle, pero Edwin, como empresa, a ti, tus jefes, te van a solicitar que los contrates lo más barato posible, ¿de acuerdo? Si eso responde a tu pregunta. Perfecto. Bueno, como jefes de proyecto, ¿vale? Algunos tips, algunos consejos para la gestión de equipos remotos. Lo primero, tú como jefe de proyecto vas a tener que interactuar con recursos humanos para que contraten personas que van a estar en modo remoto con determinadas cualidades. No nos vale cualquier persona, ¿vale? Es decir, hay gente que, como sabéis, trabaja solamente si sabe que está vigilado. Hay que monitorearlos constantemente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que tú, como jefe de proyecto, les vas a tener que dar unas premisas a tu departamento de recursos humanos para que busque gente con determinadas cualidades. Tienen que ser personas con iniciativa, personas proactivas y que no requieran monitorización y que sean personas que estén contentas con ser calificadas por resultados y no por horas de trabajo. A mí no me vale una persona que está 12 horas trabajando si me hace esto. Sin embargo, si una persona me hace esto en 5 horas, yo le permito que a las 3 se vaya a su casa. ¿Vale? Entonces, ojo con la selección de vuestro equipo humano, que tiene que tener ciertas cualidades. La medición de resultados, que la hemos mencionado. A mí no me vale que una persona esté, como acabo de comentar, a las 8 menos 10 y se vaya a las 7 de la tarde si ha estado navegando por internet, ¿vale? Sino que les voy a medir por resultados, por objetivos cumplidos, ¿vale? En este sentido, y aunque yo no soy muy partidario, existen herramientas para las personas que trabajan en remoto que monitorizan lo que ha estado realizando esa persona en el computador. Entonces, estas empresas que os he comentado, que de búsqueda de talento humano remoto, incluso en la descripción de los puestos de trabajo, indican que la persona que finalmente se contrate tendrá que estar conforme con que se instale un software que monitorice las tareas que realice el empleado, ¿de acuerdo? Otra cosa súper importante para la gestión de equipos remotos es tener las herramientas a disposición del proyecto y del equipo de trabajo adecuadas que permiten coordinarse, comunicarse, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué herramientas? Pues una herramienta de voz IP multiconferencia, un aplicativo web disponible en la nube para todos los interlocutores que me permita hacer un seguimiento del proyecto o seguimiento de las incidencias, un repositorio común, ¿vale? Donde toda la documentación del proyecto esté en el mismo lugar y yo no tenga que enviar correos con archivos adjuntos de 30 megas que me bloqueen el correo electrónico, ¿de
acuerdo? Entonces, fundamental, selección de un equipo humano adecuado, con ciertas cualidades. Una medición por objetivos o por resultados. Esta medición por objetivos o resultados será la que determine si esa persona es válida y además si el año que viene tiene una subida salarial. Vosotros como jefes de proyecto son los que notificaréis a recursos humanos si esa persona se ha merecido una subida de sueldo o no, ¿vale? Y tercero y último, una comunicación y un conjunto de herramientas, que permitan una buena comunicación y una coordinación fluida, ¿vale? Estos serían, digamos, notas a tener muy en cuenta para la gestión de equipos remotos. Sin duda, si no se tienen las herramientas tecnológicas adecuadas, el proyecto tiene garantizado un fracaso, ¿vale? Sin tecnología no es posible gestionar para un proyecto un equipo remoto. Bueno, ¿alguna duda, señores? Perfecto. Bueno, como os comentaba, esta situación de la necesidad de personas que trabajen en remoto da lugar a negocios o a empresas especializadas en este tipo de contextos internacionales o reclutamiento de personal virtual, ¿vale? Como os he comentado, esto se viene dado no solo por la ejecución de proyectos internacionales, ¿vale? Sino porque hay países con carencia, bueno, hay países con un nivel económico muy alto, con necesidades de infraestructura y con una inversión en infraestructura muy alta, que carecen de profesionales cualificados. Entonces, aparece la necesidad y un negocio vinculado a esta necesidad de reclutamiento de personas virtuales. ¿Cómo supe yo esto? Porque esto no viene dado directamente por la necesidad de ejecución de proyectos internacionales, sino porque hay países que están contratando a gente de otros países. Yo me encontraba aquí en Medellín, me fui a un bar a ver el Real Madrid-Barcelona y al lado se sienta un español. Evidentemente, cuando dos personas del mismo país se encuentran fuera, pues siempre surge cierta empatía, empezamos a hablar y le digo que qué hace por aquí por Medellín, y me dice, no, yo estoy aquí de paso, 3 o 4 días, luego me voy a Panamá, luego tal, estoy un año entero viajando por Sudamérica. Digo, qué bien, ¿y a qué te dedicas? No, pues yo trabajo para una empresa australiana, soy un recurso virtual, trabajo en remoto, y este trabajo, además de que me paga muy bien, porque como hemos comentado, pagaban en dólares australianos, me permite viajar por donde o estar geográficamente o físicamente donde a mí me dé la gana. Entonces, este señor, pues es un joven, era un joven, pues estaba viajando un año por Sudamérica, trabajando, cumpliendo con sus responsabilidades. ¿Qué necesitaba? Pues un portátil en el que tuviese instaladas las herramientas que antes hemos mencionado, una buena conexión de internet siempre es fundamental, y nada más. Entonces, evidentemente, yo creo que el sueño dorado de casi todos nosotros es poder trabajar ganando un buen sueldo y con los pies mojándome en el agua de la playa, por ejemplo, de Tailandia. Correcto. Yo a partir de ahí me empecé a interesar, fue hace 2 meses, yo le pregunté, de hecho le pregunté que cómo había conseguido el trabajo y me dio alguna serie de links o webs especializadas en esta búsqueda de talento, de talento remoto, ¿de acuerdo? Ojo, señores, estamos hablando de que países con un nivel económico muy alto te pagan en su moneda, en ese rango salarial no lo cambian, ¿de acuerdo? Sí, son 100% seguros, totalmente seguros. Ahora os explico un poquito sobre los links, no te preocupes. Como os comentaba, puestos de trabajo pagados con el mismo rango salarial que la empresa en su país de origen,
que te permiten trabajar en cualquier localidad del mundo. Bueno, pues para mí eso es el sueño. Luis, me preguntaba sobre estos links, totalmente seguros. Esta persona me proporciona una serie de links, no son estos, yo he buscado, he profundizado más, son totalmente seguros, fiables y yo incluso he comenzado el proceso de selección en alguno de ellos. Ojo, como os he comentado, las personas que trabajan en este tipo de contextos tienen que tener ciertas cualidades. Los procesos de selección asociados a este tipo de puestos de trabajos son peculiares. Te van a hacer test de personalidad para ver lo que hemos visto antes, que eres una persona proactiva, que no necesitas monitorización, que eres un self-starter, que llaman, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, esos procesos de selección van a ser peculiares. Evidentemente se van a hacer todos no vas a tener una entrevista en una oficina con ellos, se va a hacer todo por Skype, tienen herramientas para hacer test de personalidad, etcétera, etcétera. Bueno, respecto a los links, depende a qué os dediquéis vosotros profesionalmente, os vendrá mejor unas, porque suelen estar especializadas, ¿vale? Unas empresas de reclutamiento u otras, ¿de acuerdo? Pero la mejor que yo he encontrado son la primera y la tercera. La primera es gratuita y la segunda, perdón, y la tercera requiere una cuota de registro, es barata, a lo mejor eran $60 por 6 meses, pero la primera es totalmente gratuita, la primera principalmente son empresas americanas. Y bueno, yo personalmente he indagado un poquito, me he registrado pagando la cuota de admisión y bueno, pues he visto ofertas interesantes, pagan muy bien y bueno, pues me encuentro inmerso en algunos procesos de selección que fructificarán o no, pero desde luego para mí es algo importante porque vas a trabajar para empresas importantes, para empresas muchas veces internacionales que pagan bien si estuviesen en tu país, pero además pagan mejor porque te pagan con un sueldo de su país. Y bueno, pues lo dejo aquí para vuestra referencia y profundizad si queréis o bueno. Señores, ¿alguna cosita sobre esta última diapositiva? Bueno, pues adelante. Bueno, antes de la última diapositiva, que sería un poquito el resumen y intentar enlazar todo de una manera gráfica, todo lo que hemos visto, quería hablaros un poquito de las soft skills, ¿vale? Las soft skills, pues digamos que están en boga desde hace algún tiempo porque ya no es solamente necesario que seas un experto en tu campo. Es decir, si eres arquitecto, que diseñes excelentes casas, si eres programador, que programas el mejor código del mundo, ya no es eso suficiente. ¿Por qué? Porque no trabajas de forma aislada, trabajas en un grupo de personas, trabajas con un cliente, trabajas con unos jefes. ¿Esto qué requiere? ¿Esta situación qué está requiriendo? Pues unas habilidades blandas o habilidades interpersonales que en Estados Unidos o lengua anglosajona se llaman soft skills, que nos facilitan la comunicación, la generación de empatías con nuestros diferentes stakeholders o interesados. Yo las he agrupado en dos grupos, valga la redundancia, que son las que considero los que considero más importantes para la consecución exitosa del proyecto. En primer lugar, las habilidades relacionadas con el cliente, ¿vale? El cliente finalmente es el que va a decidir si tu proyecto ha sido exitoso o no, ¿vale? Es el que finalmente va a interactuar con tus superiores para decidir si tú has hecho un buen trabajo, si el proyecto ha cumplido con sus expectativas, ha cumplido con la calidad, los tiempos, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso es uno para mí de los interlocutores o interesados o stakeholders fundamentales, ¿vale? Y para mí hay tres habilidades blandas que son fundamentales para la gestión con el cliente. El primero es la empatía. Si tú le caes bien, el cliente te va a ayudar. Es decir,
sé simpático con él, agrádale, invítale a cenar, etcétera, etcétera. Aunque esto no va a estar en ninguna parte de gestión de PMI, te puedo asegurar que te va a ayudar. Cuando tengas problemas, el cliente te va a ayudar. Y va a ser mucho más sencillo avanzar en el proyecto y tener un éxito en el proyecto, ¿vale? El segundo es la confianza, ¿vale? Que el cliente confíe en ti, que sepa que cuando tú te comprometes en algo, o en una fecha, o en cualquier cosa, ese día él lo va a tener. Y es mejor negociar, que sería la tercera de las habilidades, negociar teniendo un colchón de tiempo, aunque el cliente en principio no esté contento. Quiero que me entregues esto tal fecha, tú lo siento, no puedo tal fecha, le pides 3 días más, él va a estar descontento, pero tú te aseguras que ese entregable tenga lugar dentro de lo que has negociado con el cliente. Cuando haya 2 o 3 veces que vea que el cliente, aunque le pidas un día más, siempre cumples, te has ganado su confianza. Eso es fundamental, ¿de acuerdo? Y la negociación evidentemente como relación proveedor-cliente es muy importante. Hablamos de negociación de precios, de plazos, del alcance del contrato. Algo que hacen todos los clientes es que siempre te van a demandar o solicitar que les proporciones más de lo que el contrato abarca en cuanto a alcance, ¿vale? Siempre. Y además se enfada si no se lo das gratis, ¿de acuerdo? Es una pelea que tenemos todos los gestores de proyectos. Bueno, y eso es cuanto a la gestión del cliente, que son, como decía, los dos pilares fundamentales de gestión de los interesados que yo considero. Hay otro tercero que es la gestión con los jefes, pero eso no va a hacer que tu proyecto vaya mejor, va a hacer que te suban el salario el año que viene. Por lo tanto, no lo he incluido dentro de estos dos pilares. El segundo es el equipo de trabajo, el equipo humano. Lo que a ti te va a sacar las castañas del fuego, que no sé, es una expresión española, no sé si entendéis, lo que te va a hacer que tu proyecto salga adelante es tu equipo de trabajo, tu equipo humano, ¿vale? Es fundamental tener un equipo de trabajo motivado, competente y bueno técnicamente, ¿de acuerdo? En cuanto a las habilidades blandas que considero importantes para la gestión del equipo humano, es la empatía. Es igual, cáeles bien a tus empleados. Si puedes, si tu proyecto te lo permite, gasta un poquito de presupuesto en invitarles a cenar a los chicos. ¿Por qué? Porque ellos, cuando haya que darle un empujón al proyecto y haya un pico de trabajo, ellos lo van a hacer con gusto, ¿vale? Y luego, algo muy importante, que vean en ti un líder, una persona con capacidad de liderazgo que les va a llevar por el camino adecuado en su trayectoria profesional y en la consecución exitosa del proyecto. Y luego algo muy importante también es la motivación, ¿vale? Tener un equipo motivado. Algo que yo me he dado cuenta al gestionar equipos multiculturales es que no todas las culturas se les motiva igualmente, ¿de acuerdo? Hay unas culturas que se les mueve por el dinero. Sin embargo, por ejemplo, en la India, que es una sociedad movida por las castas y jerarquías, es más importante que el dinero que en su tarjeta de visita ponga que es manager. Entonces, si tú le pones manager de la impresora, él va a ser feliz. No le ha subido el sueldo, pero va a estar motivado, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a la siguiente, a no ser que tengáis alguna duda, que va a ser el resumen, ¿vale? Aquí vamos a ver cómo todos estos diferentes temas que hemos hablado están interrelacionados y forman parte de un tema común, que es la gestión de proyectos internacionales, ¿vale? Esta sería la diapositiva resumen y con la que finalmente acabaremos, ¿de acuerdo? ¿Qué hemos visto al principio? Tenemos un nuevo contexto económico, ¿de acuerdo? Ahora los países cooperan, han reducido los aranceles, esto va a generar un germen de cultivo que va a facilitar que las empresas se globalicen. Además, estas empresas tienen necesidades empresariales, como hemos visto por la crisis que se dio en España, lo que da lugar, este conjunto de cosas, contexto económico más necesidades empresariales, a que las empresas se globalicen, ¿de acuerdo?
El hecho de que una empresa se globalice da lugar a proyectos internacionales y nos va a demandar a nosotros, gestores de proyecto, que tengamos el conocimiento y ojalá la experiencia en proyectos internacionales. Ojo, señores, en las descripciones de trabajo es una cualidad muy demandada la experiencia en gestión de proyectos internacionales. Esto ha sido uno de los motivos por los que os quería dar la ponencia en este tema, ¿de acuerdo? Entonces, se van a dar lugar a gestión de proyectos internacionales. ¿Qué sucede? Vamos a tener una serie de situaciones nuevas o desafíos, ¿de acuerdo? Que antes, ejecutando proyectos localmente, no teníamos. Son los equipos remotos, los equipos virtuales y las estructuras organizativas duplicadas. Acordaos de lo que os comenté antes. Vais a tener dos jefes, ¿vale? Estos nuevos desafíos tienen sus ventajas y tienen sus inconvenientes, ¿de acuerdo? Como ventajas hemos visto que vamos a poder buscar talento humano a lo largo de todo el globo y buscar a los mejores profesionales en su área. Inconvenientes. ¿Cómo nos vamos a mitigar estos inconvenientes que tienen asociados unos riesgos? La gestión de riesgos es algo también muy importante en la metodología PMP. ¿Cómo vamos a atajar esos riesgos? Con la gestión de equipos virtuales, equipos remotos y las soft skills que hemos visto. ¿Vale? Y por último, dentro de estas nuevas necesidades en proyectos internacionales han surgido unos negocios especializados como los que hemos visto de la búsqueda de talento remoto, ¿vale? Y bueno, esto sería la diapositiva que a mi juicio conecta todo y da una visión global de todos los elementos que hemos visto. ¿De acuerdo, chicos? No sé si tenéis alguna duda. Gracias, Carlos, a ti también. Espero que hayáis disfrutado y que sea útil, sobre todo que sea útil en vuestras profesiones, que sea útil en vuestra búsqueda de trabajo y que sea de vuestro interés, ¿vale? Eso es lo más importante cuando yo selecciono este tema, es que es un conocimiento, como os he dicho, transversal, independientemente de la profesión que tengáis o de lo que estáis estudiando, y que es aplicable a cualquier empresa multinacional. Bueno, Edwin, muchas gracias a ti también. Carlos, Eli, perfecto. Como sabéis, la ponencia ha sido grabada, con lo cual tendréis acceso tanto al material y entiendo que habréis apuntado los links, pero si no, también habrá quedado grabado. Perfecto, señores, pues muchas gracias a todos. Con esto me despido, ha sido un placer y bueno, pues que ojalá nos volvamos a ver. Mucha suerte en el curso y mucha suerte en la gestión de proyecto, que seguro que será exitosa.